inclines tu rostro un minuto y quiero que levantes tu mano derecha al cielo y pongas la izquierda sobre tu corazón y elevamos esta plegaria a nuestro Dios que está aquí a través y por medio de su Espíritu Santo. Y dile juntamente conmigo: eterno Dios de la gloria, yo te pido esta mañana que esta palabra que traes es para mi vida. Yo la creo. Yo comienzo a creerla en mi corazón y comienzo a vivirla. Porque, Señor, no quiero perder más el tiempo. Tu palabra dice que no es que no nos quieras bendecir, sino que esperas a que nos arrepintamos. Así que en esta hora, Señor, yo quiero darte la honra y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Repita conmigo, por favor. Primero altares. Y luego pozos. Amén. Una vez más. Gracias por los que repiten conmigo. Primero altares y luego pozos. Amén. Quisiera llamar fuertemente su atención en esta mañana para que empecemos con esto que es realmente fascinante y sorprendente y nos llevó a la pastora y a un servidor años. Bueno, no, soy un poquito exagerado. No años, pero sí tiempo de estudio, de investigación, porque nos llamaba mucho la atención el encuentro del Señor Jesús con la samaritana en el pozo. ¿Sí te acuerdas? Juan capítulo 4. Y siempre hasta el día de no hace mucho tiempo atrás, yo te decía, bueno, pero ¿por qué el Señor habla un tema tan espiritual con una mujer? No quiero ocupar el término por no ofender, pero pues con una mujer que no se portaba nada bien. Amén. ¿Te acuerdas que cuando ella entendió con quién estaba hablando y le dijo, llama a tu marido, y ella le dijo, no, pues que no tengo marido? Bien dice, este que tienes no es tuyo ni los 4 anteriores. Se portaba algo mal la muchacha. Entonces yo no entendía por qué Dios ocupaba un tema tan espiritual. No se lo enseñó a los discípulos, tampoco se lo reveló a Pablo. ¿Por qué precisamente con esa mujer habló de eso? Y quiero llevarte brevemente por la historia de toda la Biblia para que entendamos qué es lo que Dios quiere hablarnos esta mañana. Amén. Yo quiero decirte algo. Es tiempo, amada iglesia, es tiempo de ya no perder el tiempo. Miren, un verso sin esfuerzo. Créanlo. Los tiempos que vienen cada vez se van a tornar más malos. Más malos. Usted sabe ya por la sequía que atraviesa México y todo el estado de México. Ahora no nos vamos al norte, Nuevo León, Sonora, Sinaloa, y créanlo que dentro de no muy poco así va a estar toda la República Mexicana. Porque esa es una profecía que el Señor dijo: el primer mundo se acabará con agua, pero el segundo con fuego. Llueve menos y cada vez hace más calor. Y ya dijeron
especialistas en estudiar el tiempo, el clima que nos esperan, días tremendos de calor. Amén. Tremendos días de calor. Y quiero, no por ¿cómo se llama?, por vanagloriar a nadie, pero yo quiero con mi esposa agradecer a la hermana Elia, que esta mañana nos dijo: pastor, yo voy a donar un clima para cuando lo quieran. Le digo: ay, hermana, Dios la bendiga, pero para marzo, por abril, antes de que aprieten más los calores, y pum, que se ponga. Y vamos a ver la manera de la iglesia comprar otro, y así vamos a ir cambiándolos, porque se vienen días fuertes de calor. Amén. Y si vamos a estar en la casa del Señor, pues hay que pasar un tiempo agradable. ¿Sí? Se lo merece el Señor y nos lo merecemos nosotros como hijos. Amén. Amén. Primero altares y luego pozos. Dos figuras bíblicas muy diferentes la una con la otra, pero que están más unidas de la que tú y yo nos podamos imaginar. En todo el caminar de Abraham por el desierto, fue el primero que salió por orden del Señor a buscar la tierra prometida, en su andar por el desierto, y luego sus hijos, Jacob, luego José, y así hasta llegar a Josué, y todos aquellos tenían la característica de levantar altares para adorar y agradecer a Dios por los que había hecho en su vida. Ahora, yo quiero que tomes en cuenta algo muy claro. Los altares no eran como este. Dices: wow, qué bonito. No, un altar no era así. Un altar era un lugar a donde tú tenías que subir, a cargar piedras, poner un altar, sacrificar un animalito perfecto, no cualquiera el que te encontrara, sino un animalito perfecto. Le partían el cuello, le abrían la cabeza para que se desangrara todo, lo atravesaban a la mitad, le sacaban todas las vísceras, lo ponían así como el cabrito. ¿Has visto al cabrito cuando lo asan? Y prendían fuego, y ese es el holocausto que ofrecían. Un pozo es un lugar de bendición. En un pozo el pueblo de Israel se gozaba, así como nos gozábamos ahorita. Amén. Amén. Pero en un altar tenía que haber un sacrificio. En un pozo se renovaba la vida, se cobraban fuerzas, se tomaba agua para seguir adelante. En un altar se entregaba la vida para dársela en manos de aquel que tenía el cuchillo. No había ni para dónde moverse y te tenías que someter a la voluntad del que te iba a sacrificar, porque así era. Y los altares y los pozos acompañaron a lo largo de la historia del peregrinar de Israel por el desierto, siempre. Siempre no hubo altar que ellos no tuvieran.
El altar, perdón, te vuelvo a repetir, el pozo era un lugar de gozo. El altar era un lugar donde tenías que entregar tus sufrimientos. El altar, el pozo era un lugar de grito, de celebración. El altar era un lugar donde tenías que llorar amargamente para que el Señor te escuchara. Pero, escúcheme bien, el altar era un lugar de sacrificio, el pozo, un lugar de bendición. Y ojo, porque no había pozo si primero no había altar. No había bendición si primero no había sacrificio. ¿A cuántos Dios ha bendecido aquí en este lugar? Amén. Y ¿sabes qué? Hay una bendición que está por llegar a tu vida, que has esperado y has luchado por mucho tiempo con ella, ¿cierto? Amén. ¿Sabes? Y literalmente, porque te lo voy a explicar, literalmente era de esa manera. Hasta que no se presentaba un altar, no llegaba bendición, no llegaba la bendición, no había agua. Apocalipsis capítulo 13, verso 8. Fíjate, el último libro de la Biblia dice: y adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo, aquellos cuyo nombre no están escritos en el libro de la vida que pertenece al Cordero que fue sacrificado antes de la creación del mundo. ¡Wow! No había mundo, pero ya había sacrificio. No había pecado, pero ya había sacrificio. Aún no sabía Dios, ni nos había creado si nos hubiésemos arrepentido, pero ya había sacrificio. Jesús no vino aquí a hacer algo, vino a cumplir lo que se había hablado de Él, lo que se había profetizado de Él. Él no vino a dar un ejemplo, vino a dar un cumplimiento de lo cual ya existía desde antes de que tú y yo creáramos el mundo. Ya existía. Para que tú y yo pudiésemos tener la bendición de ser salvos, desde antes que crease este mundo y todo lo que vemos alrededor de él, ya había sido un cordero sacrificado. Aquí nomás vino, tomó forma, hizo lo que tenía que hacer, fue sacrificado y está sentado a la diestra del Padre. Ahora, no quiero ocupar el término de invento porque no es así, pero la idea de los altares fue del Señor, no fue de Abraham, no fue de Isaac, no fue de Jacob, no fue de David, no, fue del Señor, porque desde antes, desde el fin del mundo ya había sacrificio. Ahora, ponme atención, si Dios
ocupó un sacrificio para acercarse a nosotros, ¿por qué no nos volvemos un altar para tener comunión con Él? Ya no perdamos nuestra tiempo, iglesia, ya no hay tiempo de perderlo. Yo escuchaba a Keren lo que decía de su mami, ¿no? Y es cierto. A veces Dios tiene que sacudirnos de alguna u otra forma para entender lo que Él quiere para nuestras vidas. Ahora, el que entendía, escúcheme bien, el que entendía muy bien el término de altar era Abraham. Y nadie como Abraham entendía muy bien lo que era un sacrificio que dolía hasta el alma. ¿Qué tanto te sacrificas en un altar? ¿Tu vida es un sacrificio para el Señor? ¿Has dejado de hacer lo que desagrada a Dios? Una mentira, por más que digo, es una pequeña mentira, es mentira. Ves a alguien que va caminando y se le cae 500 pesos y tú lo recoges y en lugar de devolverse, gracias Señor por bendecirme. El que entendía muy bien el concepto de altar era Abraham. ¿Te acuerdas cuando el Señor le dijo: la bendición que te he dado, tu único hijo, quiero que me lo sacrifiques? Abraham en obediencia, escúchame bien, Abraham en obediencia dice que preparó las leñas, se las puso a su hijo en la espalda, agarró 2 criados con 2 burros y empezó a caminar para el lugar donde el Señor le había dicho que hiciera el altar del sacrificio. Génesis capítulo 22, donde narra la historia de todo esto, dice que estaban al borde de empezar a subir la montaña cuando Abraham le dice a los siervos: quédense aquí con el burro. Dijo Abraham a los siervos: ojo, el muchacho y yo seguiremos un poco más adelante, allí adoraremos y volveremos enseguida. Yo me pregunto en esta mañana, ¿qué si no hay sufrimiento, no hay adoración? Dios nos tiene que obligar, nos tiene que llevar a que nos convirtamos en un altar para Él. Algo tiene que pasar para entender qué Dios quiere de mi vida. Abraham sabía a dónde iba. Los siervos no, el hijo tampoco. Y sin embargo él dice: el muchacho y yo vamos, adoramos y regresamos. ¿Cuántos han adorado al Señor entregándole lo que más aman? Génesis capítulo 12 narra la historia donde Abraham le habla al Señor. Ojo, Abraham no lo conocía, Abraham era un paganote bien hecho.
fabricaba ídolos que él mismo adoraba, ellos mismos adoraban. Y escuchó una voz y que le dijo: deja tu tierra, tu parentela, y haré de ti una nación grande. Eso ya tú te lo sabes. Dice que en el verso 5, fíjate bien, tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y todas sus posesiones, sus animales y todas las personas que había incorporado a los de su casa en Harán, y se dirigió a la tierra de Canaán. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó la tierra hasta llegar a Siquem. Repite conmigo: Siquem. Ojo, Siquem en todo el Antiguo Testamento aparece. En el Nuevo Testamento, que no se te olvide porque más adelante vamos a ocuparlo, traducido en el griego Siquem, que es exactamente lo mismo, pero como el Nuevo Pacto se escribió en griego, es Sicar, pero es la misma ciudad. Es la misma ciudad. Allí estableció el campamento junto al roble de Moré. En aquel tiempo los cananeos habitaban esa región. Entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. Ojo, primero escuchó su voz y luego se le apareció. Sí, Abraham obedeció sin saber quién le hablaba, y luego el Señor se le apareció. La obediencia trae la experiencia del encuentro con el Señor. Primero escucha y luego lo ve. Y levanta en Siquem un altar y se lo dedicó al Señor, porque ¿qué dice? Se le había aparecido. ¿Cuántos han entendido el concepto de aparecer del Señor? Ahora, yo quiero dejarte en claro que no fue un Shekinah. O sea, es un fenómeno, el Shekinah es un fenómeno natural que Dios ocupa para manifestarse. A Moisés con la zarza ardiendo, ¿te acuerdas? A Josué vestido de militar, ¿no? Y le dijo: vamos, yo te voy a dar la victoria. Pero a Abraham se le apareció tal y cual era. Después Abraham viajó hacia el sur, dice el verso 8, estableció el campamento en la zona montañosa situada en Betel al occidente, ahí Jai al oriente, y allí edificó otro altar y lo dedicó al Señor. ¿Y qué dice? Y adoró al Señor. ¿Y qué es un altar? Una vida de adoración es un altar. Ahora,
Primero fue Abraham, luego su hijo Jacob. ¿Te acuerdas cuando su hermano se enojó porque se dio cuenta que le había robado la primogenitura? Y pues no es que se la había robado, él mismo se la cambió. Dice que salió, Jacob siempre había sido una persona tranquila, criado, ayudaba mucho a su mamá, estudiaba mucho la palabra, oraba mucho. Isaac no. Isaac más le gustaba la casa, andar de fanfarrón, andar ahí agarrando animales, destazándolos, que no los sacrificaba, era para alimento propio. Y cuando Isaac se dio cuenta que Jacob le había robado, salió a perseguirlo. ¿Sí te acuerdas? Que Jacob tuvo que tomar sus cosas y salir huyendo. Años después de que se reconciliaron los hermanos y tomaron cada quien parte de la herencia que les corresponde, dice el capítulo 18 de Génesis 33, después de viajar todo el trayecto desde Padán a Harán, Jacob llegó sano y salvo. ¿A dónde llegó? A la ciudad de Siquem, en la tierra de Canaán. Una vez allí estableció su campamento fuera de la ciudad. La parcela donde acampó la compró a la familia de Hamor, el padre de Siquem, por 100 monedas de plata, y allí edificó un altar y le puso por nombre el Elohe Israel. Mi Dios es el Dios de Israel. Y se abrazaron los hermanos y estuvieron conviviendo y estuvieron repartiéndose la herencia. Y Jacob le dijo a Isaac: bueno, Isaac, ¿y ahora dónde vas a vivir? Dice: ¿te acuerdas que nuestro abuelo eran nietos de Abraham? ¿Te acuerdas que nuestro abuelo había comprado un terreno? Sí, yo quiero irme a vivir allá. Pero ya lo tienen ocupado, no importa, yo lo compro. Yo quiero regresar a ese lugar. Y llegó. Y creo que no ha de haber encontrado un lugar habitable, un lugar con piedras, con sangre desgastada por los años, con restos de hueso consumidos por el fuego, convertidos en ceniza. Pero pagó por ese lugar 100 monedas de plata, un dineral, y vivió allí. Curioso, ¿verdad? Que quiso regresar al lugar donde su abuelo levantó el primer altar, porque Dios había estado allí. La historia del pueblo de Israel siguió avanzando, y esto ya tú lo sabes. Nacieron los hijos de Jacob, que dieron origen a las 12 tribus de Israel, con su esposa y sus 2 concubinas, con Raquel, con Milpa y con Lea. Y de ahí nacieron 12 hijos. Uno de ellos es José, el más chico, ¿te acuerdas? Que fue vendido por los otros hermanos,
se lo llevaron de esclavo a Egipto. La historia tuya la sabes. Jacob se volvió a encontrar con él en sus últimos días, sus hermanos lo abrazaron, y ya estando el pueblo de Israel en Egipto, les dijo: José, yo un día me voy a morir, un día no voy a estar con ustedes, pero un favor les pido: el día que dejen este lugar, tomen mis huesos, pónganlos en una caja y entiérrenlos en Siquem. Génesis capítulo 24, 32. Los huesos de José, los cuales los israelitas llevaron consigo cuando salieron de Egipto, fueron enterrados en Siquem, en la parcela que Jacob le había comprado a los hijos de Amor por 100 pesos de plata. Esa tierra estaba situada en el territorio asignado a los descendientes de José. ¡Wow! ¿Qué interés tenía José de que sus huesos se enterraran ahí? ¿Será porque el lugar donde Dios se había aparecido a su antepasado Abraham? Después de José, siguió la historia avanzando, y no es que el lugar se hubiera olvidado, déjame decirte, no. No es que el lugar se hubiera olvidado, lo tenían más presentes que nunca. Cuando el Señor los había introducido y habían pasado ya el río Jordán y ya estaban en el principio de la tierra prometida, dice Josué 24:1, entonces Josué convocó a todas las tribus de Israel. ¿En dónde las convocó? En Siquem, junto a los ancianos, los líderes, los jueces y los oficiales. Así que todos se reunieron y se presentaron ante Dios. Así que todos se reunieron, dice el original, y ofrecieron su vida en sacrificio al Señor. En Siquem, el primer altar donde Dios se apareció por primera vez. Amén. Escúchame bien. Eso fue en el antiguo pacto. Y en el nuevo pacto, Jesús llegó. Tú sabes todo lo que pasó con anterioridad, pero Jesús llegó a la tierra. Y ¿alguien se acuerda, antes de continuar, Siquem en griego cómo se llama? Sicar. Fíjate bien, que Juan capítulo 4, en el verso 1, Jesús sabía que los fariseos se habían enterado que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. En el camino tenía que pasar por Samaria. ¿Cuántos han estado? Es que tengo que ir a ver a alguien, es que tengo que comprar a alguien, me urge. Te lo explico porque este es el término del original.
mencionar. En el camino tenía que pasar por Samaria. Ahora, si tú has visto un poco del atlas bíblico y de la geografía bíblica, te vas a dar cuenta de que de Judea a Galilea, pasar por Samaria era el camino más lejos. Había una ruta corta por el norte, por Perea, y había otras que se tardaban un poquito, pero esta era la más lejos. Sin embargo, Jesús tenía que pasar por Samaria. Tenía la necesidad de pasar por ahí. Entonces llegó a una aldea samaritana, llamada, ¿cómo dice? Y en el antiguo pacto, ¿cómo era? Siquem. Al mismo lugar, cerca del campo que Jacob, y por si tenemos dudas, dice, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. ¡Wow! Hay dos datos interesantes que esta mañana quiero que entiendas, porque no hay detalle insignificante en la Biblia. Todo tiene un significado. ¿Por qué Jesús tenía que pasar por Samaria? Y sobre todo en Sicar, donde estaba. ¿Sabes por qué? Porque ahí él se había aparecido por primera vez a Abraham. Tenía que volver ahí, él sentía la necesidad de estar ahí. Ahora, el tiempo que mi esposa y yo hemos tratado de investigar en las versiones distintas de la Biblia y en todos los comentarios bíblicos que tenemos y electrónicos y digitales, ninguno hace referencia de quién cavó este pozo. Ninguno. Lo único que se dice de él es que era un altar. Pero cuando Jesús llegó ya era un pozo. Ya se había convertido en un pozo. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le dijo: por favor, dame un poco de agua de beber. Él estaba solo en ese momento, porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. Y mira, esto pasa mucho en nuestras vidas. Nos distraemos más en nuestras cuestiones personales. Sí, a los discípulos les urgía comer, o sea, les urgía a ellos. Por eso nunca entendieron qué hacía Jesús en ese pozo. Cuando llegaron le dijeron: bueno, ¿qué haces hablando con esa mujer? No sabes quién es ella, no sabes a qué grupo pertenece. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús: usted es judío y yo soy una mujer samaritana, ¿por qué me pide agua para beber? Si tan solo supieras el regalo, si tan solo supieras la bendición que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni una soda ni un balde, le dijo ella,
y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar agua viva? Dice el verso 12. Además, ¿se cree usted superior a nuestros antepasados Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutan él, sus hijos y sus animales? Jesús contestó: cualquiera que beba de esta agua, pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beban, dice el verso 14, del agua que yo doy, no tendrán sed jamás. Esta agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Por favor, dice el 15, Señor, le dijo a la mujer, dame esa agua, así nunca más volveré a tener sed y tendré que venir aquí a sacar agua. La mujer desconocía de lo que le estaba hablando. Tenía que Jesús volver al primer lugar donde su padre se había aparecido y aparecido. Yo creo que Abraham fue el único que se le apareció en todo su esplendor y en toda su gloria. ¿Te acuerdas cuando estaba sentado en el desierto con las piernas abiertas, calorón que hacía, y él se acababa de hacer el pacto, de circuncidarse? Y dice que a lo lejos vio un caballero que venía caminando y se acercó a él y se metió y le dijo a su esposa: Sara, prepárame 3 panes de harina y 3 recipientes con agua. Y nomás vio uno entrar, pero le pidió 3, que le vamos a dar de comer a los que nos visitan. Lo que los discípulos nunca entendieron, que Jesús tenía que regresar ahí, porque Él es el pozo espiritual que Dios nos ha dado para bendecir nuestras vidas. Siempre que vayamos a Él, no vamos a tener necesidad de nada, escúchame bien, de nada. No vamos a tener carencia de nada, perdón. Jamás. Pero para que nos encontremos con el pozo, tenemos primero que ser un altar para Dios. Para que tengamos algo que nunca se agote. Tenemos que hacer un sacrificio. Yo te aseguro que si esta nación se arrepiente de corazón, no te hablo de seguir una religión o de irse a un determinado lugar a congregarse, no. Si esta nación se arrepiente, si los políticos dejan de robar y engañar al pueblo, en nuestro país vuelve a haber agua como lo había desde el principio. Dios vuelve a abrir manantiales de agua sobre esta nación. Así es. No hay pozo si primero no hay altar. No hay bendición si primero no entregamos a Dios eso que nos cuesta tanto trabajo sacrificar. Que duele, que no nos gusta, pero eso es adoración para
Dios. David dijo, no haré sacrificio ni holocaustos. Mi obediencia es mi mayor adoración. Y cuando podemos entender, escúcheme bien, el concepto claro de lo que Dios quiere para nuestras vidas, pastor, es que me cuesta tanto trabajo renunciar, es que me cuesta tanto trabajo de hacer determinadas cosas. Bueno, entonces no digas que amas a Dios, porque Dios hizo todas las cosas por amor a nosotros. ¿Qué te pidió a cambio? Hemos entendido el mal concepto de dirigirnos a Dios y de pedirnos, y hemos querido hacer ayunos cortos y ayunos prolongados. ¿Y sabes en qué se ha convertido? En una huelga de hambre para Dios. Sí. Y entonces, antes que se acabe el ayuno, le digo, ay, pobrecito, pues le voy a cumplir su promesa para que no diga que le vaya bien, que no lo escuche. Y queremos torcerle el brazo a Dios. Dios nos da las cosas por amor. Dios nos bendice porque nos ama. Oye, pero también espera algo de ti, de mí. También espera algo de tu parte y de mi parte. Entendamos el verdadero concepto de lo que Dios quiere para nosotros y empecemos a caminar bajo su voluntad. ¿A cuántos les cuesta trabajo levantarse a orar? Esta iglesia está llena de adoradores y adoradores. Hasta el día de hoy nos sigue costando orar. No crean que es fácil, pero es un sacrificio. Tu vida, escúchame bien, tu familia es el claro ejemplo de tu relación con Dios. Sí, es tu claro ejemplo de la relación con Dios. El comportamiento de tu hijo. Hay niños, hay muchachos, señoritas, que los ven bien vestidos y dicen, los papás tienen dinero. ¿Por qué? Porque es el reflejo, ¿no? Como andamos vestidos, es el reflejo de la economía de nuestros padres. Pero la conducta de nuestros hijos es el reflejo de nuestra relación con Dios. No hagamos de nuestras vidas un altar improvisado. Porque Dios no visita los altares improvisados, ni quema lo que no está muerto.
Tenemos que entender esta mañana, iglesia, que Dios nos ama y que si es por amor, también Él espera algo de nosotros. Pero, pastor, yo sufro mucho en la vida. Jesús dijo, en el mundo vas a tener aflicción, pero yo ya lo vencí. Yo vencí al mundo. No dejes de traer a tus hijos a la iglesia. Algo van a ir creciendo en su corazón. Algo van a traer en su corazón. Ayer nos platicaban el martes que tuvo el accidente mi hermana. Estábamos esperando la llamada para ver si la iban a dar de alta, y la verdad la pastora se quedó esperando. Yo me vine acá al servicio, pero ya vine tarde. El caso es que unas hermanitas nos hicieron el favor de abrir, entraron, se sentaron y de repente dicen que un niño, dice, gordito, le digo, ese fue Jerry. Dijo, hermanos, buenas noches, vamos a empezar el servicio de oración. No dejes de traer a tu hijo. La inversión que tú haces en el reino te va a dar la paz y la tranquilidad de toda tu vida. Primera de Pedro, capítulo 2. Dice Pedro, ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas. ¿Con qué hacían el altar? Ustedes son las piedras vivas con las que Dios edifica su templo espiritual. El original dice su altar espiritual. Te lo traduzco a nuestro idioma, su pozo espiritual. Además, son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. No, a nosotros ya no nos tocó matar animalitos. Ahora es nuestro espíritu el que ofrece un sacrificio en el altar que somos para Dios. Nuestro espíritu. Seamos altares para el Señor y vivamos conforme a su voluntad. El pozo espiritual que vino a morir en la cruz del Calvario vino, pero ya había sido sacrificado. Vino a cumplir nada más. Tenía que pasar por Sicar,
donde antes era Siquem, donde su padre se le apareció a Abraham por primera vez. Tenía que llegar a ese lugar, por eso él sentía la necesidad de pasar por ahí. Pero ya no era un altar, ya era un pozo. Porque por años la descendencia de Abraham edificó un altar, por años. Y mira que abrir un pozo en el desierto, de hecho la misma mujer dice, ¿no? Pero si no tienes un balde, ¿cómo vas a sacar agua hacia aquí? Los pozos están profundos, para allá agua en el desierto, sin maquinaria, era una bronca. Les digo, no hablo de un pozo físico, hablo de un pozo espiritual. Todo el que se convierta en un altar para mí, yo lo voy a bendecir y nunca le va a hacer falta nada, nunca. La ida y vuelta por el desierto, donde Dios se le apareció al pueblo de Israel y le manifestó su gloria, su poder y su presencia para darles confianza de que Él iba con ellos. Llegó un punto en que moría de sed el pueblo. ¿Y qué le dijo a Abraham? Perdón, a Moisés, golpea la roca que de ahí va a salir agua. ¡Pum! Y empezó a brotar agua. Ahora, tome, hasta saciarse. Si de una roca Dios hizo que saliera agua, ¿no va a cumplir la bendición que estás esperando? Hace ratito cantábamos, ¿no? Mi Dios es más fuerte que mis miedos, mi Dios es más fuerte que mi problema, mi Dios es más fuerte que todo lo que tenemos. ¿Sabes por qué a veces no vivimos lo que cantamos? Porque nuestros actos de vida gritan mucho más que las canciones que cantamos aquí. Amén. Ponte sobre tus pies.